Muchísimas gracias por su compañía. La osteoartrosis es una enfermedad progresiva que, según se calcula, para el 2025 será sufrida por 350 millones de personas en el mundo. Actualmente es una de las primeras 5 causas de discapacidad a nivel mundial. ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cuáles son sus factores de riesgo y sus síntomas? Son algunas de las dudas que nos viene a aclarar hoy el médico ortopedista Eric Solano, a quien le damos la bienvenida. Don Eric, ¿qué tal, doctor? Gracias, buenos días. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias. Comencemos también definiendo y que tal vez usted nos explique en qué consiste la osteoartrosis. Claro, lo más fácil siempre es definir y podernos ubicar en lo que estamos. Yo a todos mis pacientes siempre les digo, cuando me hablan de osteoartrosis, osteoartritis, yo siempre con la osteoartrosis les digo, no nos compliquemos, es el desgaste. Ya todos conocemos y con esa palabra nos ubicamos. El desgaste de todas las articulaciones como tal, que pueden ser en la mano, rodillas, pies. Tenemos una articulación sana y se va envejeciendo por diferentes factores, lo que comúnmente llamamos desgaste, y ahí es donde hacemos el diagnóstico. Ya vamos a hablar, de hecho, sobre esos factores. Ahora, tenemos esta imagen, doctor, me parece que es una imagen de una articulación normal. Claro, eso es una imagen correcta. Acordemos que la articulación es cuando llegamos a la unión hueso con hueso, cada hueso está cubierto por cartílago. Y el cartílago es lo que nos va a permitir que las articulaciones se muevan, tengan su lubricación, absorben los impactos y nos podamos mover. En este caso, la primera imagen donde se veía todo bien celestito, bien liso, es un cartílago sano, y en esta es una imagen donde podemos ir viendo el desgaste. El desgaste se va a clasificar en diferentes grados, o la osteoartrosis en diferentes grados, y es sumamente importante recordar que la primera imagen es un cartílago sano, la segunda es un cartílago con un desgaste, digamos que intermedio, y la tercera es un cartílago completamente desgastado. Esta, la última, sí, correcto. Y eso nunca va a tener regreso. O sea, si lo clasificamos en grados, el grado 4, que es esta imagen, nunca va a ser 3, y si tenemos un grado 3, nunca va a ser 2. Ok, entonces, este tipo de artrosis o lesión o desgaste que usted estaba mencionando, ¿provoca dolor, doctor? Sí, claro. De hecho, que es casi que el primer síntoma. Y es como donde se pueden encender las alarmas. Lamentablemente, esto es una enfermedad que en las etapas iniciales no produce síntomas. Entonces, podemos tener un golpe, estar haciendo algún tipo de actividad en nuestro trabajo deportiva y poder tener algún pequeño dolor o alguna pequeña inflamación, y eso puede nunca más volver a aparecer. Pero siempre hay que tener cuidado porque los signos y síntomas iniciales es el dolor y la inflamación. Y ahí es donde podemos tener, digamos, como ese clic para poder definir que ya empezamos con el desgaste de nuestro cartílago. ¿Cuáles son las articulaciones con mayor frecuencia en el que puede presentarse un desgaste como este? Normalmente son las articulaciones de carga, llámese de la columna hacia abajo, columna baja, caderas, rodilla, tobillos, pies, porque son articulaciones que tienen carga. Entonces, obviamente, están sometidas a mayor impacto, y también va a depender mucho de las actividades, pero esto no nos exime de que podamos tener artrosis en el cuello, que tengamos artrosis en los dedos, artrosis en los codos o en los hombros, por diferentes factores o por diferentes actividades que tengamos en nuestra vida rutinaria. ¿Cuáles son las causas, doctor, que usted podría mencionarnos como ¿verdad? Que pueden provocar este tipo de... Hay un sinnúmero. La primera es un factor genético que se puede transmitir de generación en generación. La típica historia de que mi papá, mi abuelito, mi tío tuvo cirugías, las rodillas se desviaban, los dedos se le hacían gruesos. Ese es el primer factor. Entonces ahí es donde uno puede poder tener eso a mano. Luego ya vienen los factores que pueden ser modificados, como el sobrepeso, la actividad deportiva, golpes, traumas, y todo lo que podamos tener asociado que nos pueda causar daño en esta articulación, ¿verdad? Ok, tenemos también debilidad muscular. Claro. Esa es otra de las causas. Claro, va muy de la mano con el sobrepeso y con la inactividad también. Entonces, sobrepeso, las lesiones musculares, la debilidad muscular, daños en nervios. Entonces, uno puede ir dañando esa articulación poco a poco conforme va uno avanzando en la vida o en las actividades que uno va presentando. ¿Existe un rango de edad, doctor, en que la osteoartrosis esté más presente? Claro, esto es muy importante porque cuando yo estaba empezando a formarme, siempre la osteoartrosis era una enfermedad de la tercera edad y de adultos mayores, pero con mayor rapidez esto ha avanzado por múltiples factores, por nuevos trabajos, por nuevos deportes, por nuevas actividades, y también estamos tratando de hacer diagnóstico temprano, porque nosotros diagnosticamos la osteoartrosis cuando el desgaste es severo. Pero realmente podemos hablar de osteoartrosis en un paciente con 14 años que tuvo una lesión de menisco, una lesión de cartílago en la práctica del fútbol o en la práctica del atletismo, y ya es una osteoartrosis grado 1 o 2. Y obviamente esto es sumamente importante
porque lo podemos empezar a controlar. Ya sabemos que esto nunca va a reversar y nunca va a ser un cartílago sano, pero podemos intentar evitar que esto progrese. Ok, y en el caso, por ejemplo, de esta lesión que presenta un adolescente, una persona un poco más joven, ¿sí se puede revertir o no? No, la reversión de las células condrales todavía no se ha descubierto. Entonces, si tenemos una lesión grado 1 o una 2, nunca va a ser 0. Entonces, es sumamente importante lo que hablábamos al principio, ver los síntomas, si hay inflamación, si hay dolor, si eventualmente en nuestro trabajo empezamos con algún dolor que no era habitual, o en nuestro deporte para los atletas están corriendo 5 kilómetros y antes corrían sin ningún problema y ahora al llegar al kilómetro 4 tienen algún dolor. No necesariamente puede ser artrosis, pero puede ser el primer signo y síntoma que se nos va a presentar y es importante diagnosticarlo para decirle al paciente, ok, tenés una artrosis, estás en un grado 1 o 2 y tenemos que hacer estas modificaciones o estas recomendaciones para que cuando tengas 40, 50, 60, 70 años no vayas a tener un desgaste grado 4. Ok, ¿se presenta mayormente en mujeres? Sí, hay un factor ahí adicional, todavía no está muy bien descrito si es genético, si es hormonal, se presenta mayormente en mujeres, se han equilibrado los números ahora, pero sí, normalmente se presenta en mujeres. Hay un punto que a veces me preguntan las pacientes y me dicen, doctor, porque yo voy a tener artrosis si no tengo factor de riesgo y yo soy ama de casa, pero esa es ama de casa que levanta muebles, sí, que alza escritorios, que limpia, entonces llegan a la consulta a edades tempranas, 40, 45 años, con un desgaste en un hombro, con un desgaste en una mano. Ah, sí, es que yo me la había majado, había hecho tal cosa. Y se cree que esto no es pesado o no puede influir. Y obviamente en todos los ámbitos van a influir, ¿verdad? ¿Cómo podría revisar una persona? Usted decía que el dolor es una de las señales, pero ¿cómo podría revisar una persona constantemente su salud para identificar si este problema de osteoartrosis puede llegar o ya está llegando y tal vez consumir algún medicamento que le ayude con el dolor o incluso tal vez a frenar un poco el efecto? Sí, lo importante, y también no todos los pacientes tienen dolor. Otro signo o síntoma es la rigidez. Doctor, vieras que me acuesto cansada, muy rígida de las manos, muy rígida de las rodillas. Cuando me levanto tengo que hacer algo que no tenía que hacer antes porque me cuesta realmente arrancar. O esos son algún tipo de pacientes o en otros pacientes, como hablábamos al principio, no, doctor, yo soy maratonista y corro súper bien, entreno bien, pero figúrese que después de 2 días de entrenar, al tercer día, tengo un poquito de inflamación en una rodilla, tengo alguna molestia en la cadera y ahí es donde podemos empezar a hacer el clic para poder entrar y diagnosticar, ¿verdad? Ok. Doctor, comúnmente confundimos o hablamos el término artritis con osteoartrosis, claro, pero tal vez usted nos pueda identificar, nos ayude a identificar mejor esa diferencia entre artritis, claro, y osteoartrosis. Claro, es sumamente importante porque la artritis es la inflamación per se de la articulación y puede ser por el desgaste que nos da una inflamación o puede ser por una enfermedad adicional, inclusive puede ser solo por un golpe. Tenemos un golpe, una inflamación, una artritis postraumática, pero también tenemos algo que no es de mi especialidad, que lo ven los reumatólogos y unos médicos internistas, que son enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea, lupus eritematoso, etcétera, que nos provocan una artritis. Y entonces es sumamente importante porque la artritis, cuando se inicia, si no es controlada, ¿a qué nos va a llevar? A una artrosis y al desgaste como tal. Hay diferencia entre los dos, pueden ir de la mano, pero la artritis como tal no es desgaste. Ok. Que es la gran diferencia, es inflamación. Artritis, claro, inflamación. Artrosis es desgaste. Entonces eso y el desgaste podría eventualmente provocar artritis, claro, o la inflamación. Un desgaste puede provocar una articulación inflamada, entonces vamos a tener una artritis por ese desgaste, o viceversa, una artritis en un paciente joven va a obtener una articulación inflamada que si no la controlamos a edades tempranas vamos a tener una artrosis. ¿Cómo se diagnostica la artrosis, doctor? La artrosis realmente el diagnóstico principal es clínico. Cuando llega el paciente con estos cambios, con dolor, inflamación, con pérdida de la movilidad, con rigidez y básicamente el estudio ideal es una radiografía. Podemos hacer una radiografía donde podemos ya ver cambios en las articulaciones y como les mencioné al principio, no solo en las articulaciones más grandes como rodillas, sino que podemos ver en manos, podemos verlo en cuello, podemos verlos en hombro. Pero más frecuente en rodillas. Sí, es más frecuente. En Costa Rica es mucho más frecuente, obviamente porque se practica más fútbol y hay algunos otros deportes de impacto y de contacto que lo estamos viendo en mayor cantidad en las personas, pero también se puede presentar en tobillo, rodillas, caderas, muñecas, dedos. Doctor, una vez que ya la persona tiene el diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos que podrían ayudarle? Claro, una vez que hacemos el diagnóstico y estamos conscientes de qué etapa de él
el desgaste estamos, porque hablamos que la clasificación más sencilla va de 1 a 4, 4 es el peor, como vimos en la fotografía, y 1 es el menor. Entonces, una vez que tenemos ese diagnóstico, podemos cambiar cosas, como vimos posibles causas. La genética no la podemos cambiar, pero podríamos cambiar el sobrepeso, podemos cambiar si tenemos debilidad muscular. Entonces empezamos a hacer lo que llamamos higiene articular. Entonces, bueno, el paciente le decimos si tiene su artritis reumatoidea, contrólese con su médico, si tiene sobrepeso, a bajar de peso, si tiene poca actividad física, meternos en actividad física en general de bajo impacto, o por el contrario, si más bien es un paciente deportista que está iniciando y él tiene una actividad de gran impacto, empezar a controlar y hacer algunos cambios de modificaciones en su actividad para que eso no progrese. A eso le podemos asociar ya la parte medicamentosa. El cartílago tiene colágeno, entonces podemos tomar o ingerir colágenos, que eso nos puede ayudar, y también podemos aplicarle inyecciones de lubricantes para que esa rodilla, esa cadera o ese hombro esté más móvil, menos rígido, y también disminuya la inflamación y el dolor. ¿Por cuánto tiempo la persona debería consumir estos medicamentos? Ok, con respecto a los colágenos, se puede consumir por tiempo indefinido. Esto realmente, hay mucha controversia en relación a esto, pero si el paciente lo consume, no tiene alergias y lo puede tolerar, puede consumirlo desde 3 meses hasta 1 o 2 años sin parar, si el paciente tiene la actitud de hacerlo. Y en relación a lo que ya son suplementos inyectados dentro de la articulación, lo que llamamos ácido hialurónico, y en mi caso, que el que más utilizo es el Synvix, lo que podemos hacer es planificar con los pacientes tiempos de inyecciones y obviamente rehabilitación y actividades que nos vayan a ayudar a lubricar este tipo de articulaciones. La persona que tal vez en este momento no está presentando ningún problema de artrosis y quisiera consumir colágeno libremente, lo puede hacer, y eso podría prevenir en algún momento la osteoartrosis. Claro, lo puede hacer sin ningún problema, es un suplemento prácticamente. En relación a, esto es muy importante porque el solo consumirlo per se no nos va a evitar. Si tenemos un factor genético, obviamente eso nos puede ayudar. Yo siempre pongo el ejemplo de la piel. La piel es sencillo, la vemos y se arruga. Entonces ahí empezamos que la crema, que el botox, que esto. Pero el cartílago no lo vemos. Entonces si podemos agregarle ese suplemento en relación al colágeno o en relación al ácido hialurónico, sería ideal para que esto esté como más fresco en relación al cartílago, ¿verdad? Doctor, usted mencionaba ahora el fútbol, las amas de casa con ciertas actividades que realizan en casa, pero no sé qué otras actividades podrían también provocar esto. Claro, esto es muy importante porque la gente a veces no lo relaciona y empezamos a hablar en esto, bueno, el fútbol o la persona que hace cierta actividad específica, pero también en nuestro trabajo cotidiano. Ahora que se está dando con la pandemia, que el paciente pasa sentado, que está utilizando solo el mouse, que no se levanta, puede tener o influir estas posturas para tener lesiones lumbares o tener lesiones en dedos o en manos o en muñeca, única y exclusivamente por estar escribiendo en su computadora o estar usando el mouse constantemente, ¿verdad? Ok. Doctor, usted también mencionaba sobre tratamientos, ¿verdad? Ya la parte de genética que no se puede cambiar, pero hay otros factores que sí, más el tratamiento y los medicamentos. ¿En qué consiste una técnica que se llama viscosuplementación? Claro, la viscosuplementación, eso nos vino a ayudar un poco a lubricar la articulación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el cartílago. El cartílago nos produce ácido hialurónico, que es el lubricante que permite que nuestras articulaciones puedan deslizarse sin ninguna molestia. Cuando ya el cartílago está dañado, el ácido hialurónico no vuelve a ser el mismo y empieza a alterarse. Y ahí es donde podemos ver que hay pacientes que ya presentan inflamación y la famosa frase de que me tienen que ir a sacar el líquido. Entonces, cuando estamos presentes ya ante esto o inclusive previniendo esto, podemos aplicar la viscosuplementación. Es una inyección, se utiliza más en rodilla, pero lo hemos utilizado en cadera, en hombro, en tobillo, y obviamente adecuamos la dosis para cada una de estas articulaciones. Lo bueno de este tratamiento es que es un tratamiento que no causa daño a las células del cartílago que están sanas. Hay algunos tratamientos que podemos aportar, disminuir inflamación, pero a largo plazo nos pueden dar un efecto deleterio a estas células. En cambio, con la viscosuplementación o el ácido hialurónico, podemos colocar el Synvix. Esto nos va a ayudar a mejorar la amortiguación de las fuerzas, la lubricación de las articulaciones, y el paciente puede volver a sus actividades cotidianas y deportivas. Ok. Doctor, preguntas como dolor, inflamación, debilidad, son algunas de las que estoy viendo aquí en nuestro Facebook, así que al volver de la pausa vamos a hacerle las consultas al doctor, así que quédese con nosotros, ya venimos. Estamos hablando
hablando sobre el impacto de la osteoartrosis y tenemos algunas consultas de ustedes a través de nuestro Facebook. Comenzamos con Maritza Ruiz. Yo no puedo trabajar con mis manos porque tengo inflamado y siento mucho dolor. Ella pregunta que si esto es osteoartrosis, doctor. Claro, sí puede ser osteoartrosis. En este caso, lo que hablábamos al principio, por las posturas que están muy constantes, mucho tiempo seguido, pueden presentar osteoartrosis. Ahí también hay que hacer un poquito la diferencia de ver si es artritis también. Entonces habría que hacer el estudio y el análisis si estamos presentes ante una enfermedad que nos está produciendo esto o por su trabajo está teniendo solo la inflamación o ya hay presencia de desgaste. Pero sí son los signos y síntomas que hay que descartarlos, ¿verdad? Nuestros compañeros prepararon una imagen que explica mejor el avance de la osteoartrosis, como decía el doctor, el grado 1 y grado 4, siendo el 1 el de menor impacto y el 4 el de mayor impacto. Claro, correcto, así es. El 1 normalmente a veces se presenta con un leve molestia muy intermitente, te molesta un mes, 2 meses no, 3 meses sí. Y ya cuando tenemos ya un desgaste, ya 2 o 3 y obviamente el 4, ya las molestias son diarias, ¿verdad? Aymed Picado dice, buenos días, yo paso siempre con mucho dolor en mis articulaciones y paso con mucha debilidad. Dice que se le cae todo, que no tiene fuerza en los brazos y a veces por la noche la despierta el dolor. Los tobillos y la cintura le duele mucho, pero en los exámenes dice que no le sale nada. Claro, bueno, ahí lo ideal sería revisarla, ver radiografías, si los exámenes habría que ver si son de sangre o si son estudios radiológicos, para ver si estamos igual presentes ante una artrosis o una artritis y poderla analizar. Hay muchas enfermedades que tienen exámenes negativos y la artrosis en el grado 1 o 2 a veces no se muestran en las radiografías. Entonces ahí es donde viene un poquito como esa perspicacia del médico, tal vez, y decir, sí, mira, estamos iniciando, vamos a empezar con este tratamiento, ¿verdad? Y tal vez en este caso, doña Aymed, que le han dicho que no sale nada, y tal vez el médico le dice no tiene nada, ella podría buscar una segunda opinión, ¿verdad? Claro. Si presenta tanto dolor, doctor. Sí, puede buscar una segunda opinión o a veces repetir exámenes. Hay momentos en la vida en que uno hace un examen y sale negativo y lo repetimos a los 2, 3 meses y sale positivo. Y obviamente hacer un examen físico nuevamente para poder, digamos, llegar al diagnóstico. Yo siempre digo que si ya hay dolor o hay inflamación es porque hay algo. Normalmente el paciente no se queja per se, ¿verdad? Y el especialista al que ella debería acudir es ortopedista. Sí, nosotros los ortopedistas podemos hacer el diagnóstico. También los médicos reumatólogos en este momento también lo pueden hacer, sobre todo cuando hay lo que nosotros llamamos poliartralgia, que son dolores múltiples. A veces yo siempre les digo, vamos donde el reumatólogo primero y si el reumatólogo ya considera que no es una enfermedad reumatológica, podemos tratarlo ya nosotros o en conjunto, ¿verdad? Excelente. Dice Dileana Alpizar, tengo 48 años y tengo desgaste en ambas rodillas. El dolor es terrible, no puedo flexionar porque a la hora de estirar es mucho el dolor. Además, tengo escoliosis dorsal múltiple y ahora a menudo amanezco con mucho dolor en mis manos, dedos hinchados y enrojecidos. ¿Qué le recomienda a ella, doctor? Claro, bueno, aquí son varios temas en relación a las rodillas, ya están diagnosticadas y ya hay un desgaste avanzado. Habría que ver si este desgaste avanzado lo podemos controlar solo con medicamentos tomados, si vale la pena colocar algún medicamento interarticular tipo suplementación o viscosuplementación, y ahí podríamos ya pasar a tratamientos agresivos, ya cirugías de limpieza articular o cirugías de prótesis. En relación a la escoliosis, obviamente es una desviación de la columna que si ella ha sido una paciente que ha tenido alguna actividad física o algún deporte, esto nos puede llevar un poquito a tempranas edades a tener desgaste en la columna y que obviamente también podemos tratar. Podríamos hablar de terapia física y algunas otras cosas, ¿verdad? Katy Méndez consulta, tengo 46 años y una osteoartrosis grado 4 en la rodilla izquierda y una mala alineación de la patela. Mi pregunta es sobre el tratamiento de inyecciones de ácido hialurónico. ¿Será efectivo en mi caso? Usted ya lo mencionaba y tal vez nos pueda ampliar un poco sobre la patela. ¿Qué es? Claro, la patela es el huesito del frente. El que está aquí, que es el huesito, es un hueso sesamoideo porque es muy móvil y depende mucho de los ligamentos. Entonces ahí estamos ante un problema biomecánico y ya un problema de artrosis. Entonces, la viscosuplementación puede ser una opción. Tenemos que ver cómo está el alineamiento de esa patela para ver si requiere de cirugía o no. Pero de entrada parece ser una paciente adecuada para poder usar tratamiento conservador en relación a terapia física, uso consumo de colágenos, y la viscosuplementación puede ser una ayuda. Obviamente esto siempre lo vamos a analizar y si con esto nos va bien pasamos a mantenimiento de esta articulación y si no podríamos pasar a cirugías, ¿verdad?
Ok, cuando usted dice mantenimiento, ¿a qué se refiere? A veces me preguntan que cada cuánto se puede inyectar, o que cada cuánto lo debemos ver. Esto, como estamos usando un viscosuplemento que no va a causar daño al resto de las células, yo tengo pacientes que los inyecto una vez y nunca más. Sí. Tengo pacientes que los tenemos programados para inyección una vez al año. Tengo pacientes que por su actividad física o deportiva los estamos inyectando dependiendo de la actividad cada 3, 5 meses. Entonces ahí es donde yo hablo un poco del mantenimiento. Obviamente también el mantenimiento no solo va a ser de la inyección, sino del peso, de la fuerza muscular, de las actividades que está realizando el paciente o el deportista o el ama de casa en este momento para poder, digamos, coordinar bien. Y en último caso, en relación a que se va muy bien el ejemplo de la última pregunta, a veces podemos hacer todo, pero si la paciente tiene un problema que se debe corregir con cirugía, entonces se le asocia a la cirugía y continuamos con el resto de tratamiento. ¿Todas las personas son aptas para cirugía, doctor? No todas. Tenemos pacientes que la viscosuplementación nos ha ayudado porque el paciente requiere una prótesis y por su estado físico, obesidad mórbida, problemas en el corazón, no los podemos operar. Entonces les aplicamos viscosuplemento, en algunos casos antiinflamatorios, deporte de bajo impacto, y hemos logrado que el paciente o evitamos o alargamos esa cirugía, ¿verdad? Ok. Doctor, aquí tenemos otra consulta de Rafael Cordero. Tengo 42 años y padezco de espondiloartrosis en la columna cervical, en C3, C4, C5, C6, C7, con osteofitos y varias hernias. En la espondiloartrosis, él pregunta que si la espondiloartrosis es familia de la osteoartrosis. Claro, la espondiloartrosis es una enfermedad como tal que nos lleva a artrosis o al desgaste. Entonces eso se presenta en la columna. En el caso de él parece que es más severo a nivel del cuello. Y obviamente si es un desgaste, para ponerlo en palabras más fáciles de entender, tenemos que controlar esa espondiloartrosis con medicamentos y obviamente con terapia y algunas otras cosas que podamos asociarle, porque esto es una enfermedad degenerativa que va a ir avanzando. Ok. Doctor, esta pregunta de Shirley es interesante. Dice, cuando nos suena como cáscara de huevo la rodilla, el tobillo y el hombro, ¿pueden ser síntomas de osteoartrosis? Claro, puede ser el primer síntoma, el craqueo, y esto es muy típico. A veces hay gente que consulta y dice, doctor, yo estoy en una oficina y cruzo la pierna y la gente dice que eso no, y fue mi rodilla. Este puede ser un primer síntoma de que ya no hay suficiente lubricación, y con esa lubricación disminuida, una lesión pequeña de cartílago, estamos produciendo ese rastreo, por decirlo así, o ese roce que van a tener las articulaciones. Entonces es un primer síntoma que hay que chequear. En muchos casos nada más es chequearlo, hacer unas radiografías, dar las recomendaciones y de ahí empezar a planificar si vale la pena utilizar algún producto adicional. ¿Cuál medicamento, pregunta Hazel, se puede utilizar para combatir el dolor y la inflamación provocados por usar mucho el mouse de la computadora? Claro, lo mejor es tratar de hacer intervalos. En muchos casos, tratar de decirle al paciente que cambie de mano, que utilicen diferentes mouse o se vayan con el pad. Y obviamente podemos agregarle medicamentos antiinflamatorios o analgésicos en un inicio. A eso también se le puede agregar terapia física para mejorar la fuerza y que la postura de esa mano viciosa o en mucho tiempo pueda mejorar, ¿verdad? ¿Los tratamientos podrían entonces, doctor, detener el avance de la osteoartrosis o no? Sí, lo que no tenemos hasta ahora es el retroceso, pero obviamente lo que nosotros queremos es que no avance. Y obviamente todo lo que hemos hablado, el bajar de peso, la fuerza muscular, el cambio de actividades, los antiinflamatorios, el colágeno, el viscosuplemento, son el arsenal que tenemos para tratar esta artritis y esta artrosis, que es el desgaste, para poder decir al paciente que no progrese y que no tengamos que llegar a una cirugía. Doctor, doña Janet de Palmares, ella tiene 51 años y nos hace una consulta en video, así que vamos a escucharla. Buenos días. Muy buenos días, mi nombre es Janet y soy de Palmares. Quería hacerle una pregunta al doctor. Yo sufro de eso, de osteoartrosis. Bueno, tengo 51 años. Lo tengo prácticamente en todo el sistema de la columna, rodillas. El dolor es bien intenso. Siempre cuando me voy a levantar, bueno, tengo que usar un spray que aduerme un poquito porque es muy impactante el dolor, ¿verdad? Entonces yo le quisiera preguntar, doctor, ¿qué tratamiento se puede usar? ¿Con cuál especialista tengo que buscar directamente para que me dé como un control? Y cada... Muchísimas gracias a doña Janet. Perfecto. Claro, si ella tiene una artrosis generalizada y como lo vemos, no es una enfermedad
que te pone en riesgo la vida, pero te quita mucho la calidad de vida. Una paciente de 50 años, joven, con dolor diario. Entonces ahí tenemos que valorar cuáles son las articulaciones que más molestia tienen, utilizar antiinflamatorios, analgésicos, y también podemos hacer trabajo en conjunto. Muchas veces lo vemos con conjunto de reumatólogos. Si tiene alguna enfermedad de fondo, los ortopedistas, podemos hacer infiltraciones, o que lo que hablábamos del viscosuplemento, y ahora también le estamos agregando el manejo del dolor con especialistas en anestesia. Tenemos un sinnúmero de tratamientos para el dolor y podemos hacer la combinación no solo con el lubricante, no solo con los analgésicos, sino también con inyecciones o algún otro tipo de medicamento para disminuir ese dolor. ¿Existe la manera de prevenirla? Sí, lo ideal es, bueno, saber cómo está la historia de nuestra familia, número uno. Número dos, la gente que practica deporte, lo que yo le llamo higiene articular, siempre con buen peso. Digamos, no es recomendable, si uno es una persona gordita, ir de entrada a hacer carreras de 15 a 20 kilómetros, sino hacer deporte de bajo impacto e irse metiendo en actividades, o viceversa. Si es una persona que hace mucho impacto y ya tiene lesiones, entonces ahí podemos conversar y poder modificar entrenamientos. Igual, bueno, en las amas de casa, en muchos casos a veces les decimos, tenés una artrosis de hombro, no tenga un tendedero tan alto, sino ponerlo más bajo. Y estos pequeños detalles nos van a ir a ayudar a que esta articulación se mantenga estable y no progrese. Okay. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por toda su explicación. Él es el doctor Eric Solano, él es ortopedista. Si usted desea contactarlo, le voy a dar el número de teléfono 2246-3493, ¿cierto? Correcto, sí. 2246-3493. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias. Buen día. Gracias a ustedes, buen día.